es, está basado, sí, es una forma de presentación del carbono, ¿sí? El carbono, como ustedes saben, es el elemento 6 dentro de la tabla periódica, ¿sí? Y hay una abundancia de él en la corteza terrestre. Entonces, fíjense que, por ejemplo, uno de los éxitos que tuvo el silicio, ¿verdad? Que comenzó su despegue tecnológico en los años 40, ¿sí? En 1940, él dio, bueno, el transistor de Schottky, ¿verdad? 1957, ¿verdad? Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Y el ser humano siempre está buscando formas de, bueno, continuar su producción, ¿verdad? Uno de los problemas que se presentaba entonces cuando hacemos miniaturización de transistores, ¿verdad? Es que los campos eléctricos, cuando están muy próximas, esos circuitos, entonces ya comienzan a aparecer fenómenos de tipo cuántico, ¿sí? Que justamente el efecto túnel cuántico es una de las limitaciones, ¿verdad? Entonces aparece el grafeno como una de las opciones para trabajar en muy alta frecuencia, ¿sí? Y además el grafeno es un material de múltiples utilidades, no solamente para nosotros en telecomunicaciones y en microelectrónica y nanoelectrónica, sino también en otros campos del quehacer humano, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que el carbono tiene varias formas de presentarse, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como el carbón mineral, hulla o coque, ¿verdad? Que es combustible. El grafito, que ya conocemos las propiedades del grafito como conductor de estado sólido, ¿sí? El diamante y también esta otra forma que es la lonsdaleita, ¿sí? Y en particular tenemos el grafeno entonces que es una cadena de carbonos, ¿sí? Que generalmente están presentes en una sola capa, ¿sí? También se los puede encontrar como nanotubos, ¿sí? Cuando esta capa se presenta como un tubo, ¿sí? Y lo interesante es que es una única capa de carbonos, entonces, que están unidos en forma hexagonal, ¿sí? Pero, como vamos a ver al final de esta presentación, inclusive ya en base a simulaciones, ¿verdad? Hechos por software, se puede adelantar de que existen también otros tipos de grafeno, no solamente basados en hexágonos, sino que pueden tener formas de octógono, o sea, 8 lados dentro de estas estructuras, ¿sí? Y el fullereno, que sería el grafeno, pero cuando va tomando una apariencia esférica, ¿verdad? Tridimensionalmente hablando, ¿verdad? Sí, bro. Entonces, la estructura en sí del grafeno se descubre ya en los años 30, ¿sí? Y las bandas electrónicas del grafeno fueron calculadas por primera vez por Philip Russell Wallace, ¿sí? En 1949, ¿sí? Sí. Ahora, en el 2004 fue aislado por primera vez en la Universidad de Manchester, ¿sí? En el Reino Unido, ¿sí? Sí, bro. Los avances en el grafeno le han valido a dos personas, por ejemplo, en este caso Andrei Wim y Konstantin Novosiolov, ¿verdad? Su premio Nobel en el 2010, ¿sí? Por sus trabajos sobre el grafeno, ¿sí? Entonces es un área de mucho desarrollo, mucha importancia a nivel tecnológico, ¿verdad? Para el desarrollo de las actividades humanas hoy en día, ¿sí? Entonces, esa capa que se constituye de una sola capa de grafeno, entonces, una de las grandes, uno de los grandes desafíos es la fabricación, ¿sí? Entonces, se pudo ver, ¿sí? Despegando el grafito repetidamente con capas de grafito, ¿sí? Con la cinta adhesiva se consiguieron inclusive obtener láminas de grafeno, o sea, de una sola capa de carbono, ¿ok? Entiendo, bro. Entonces, ¿por qué lo hace tan importante o qué le hace tan importante al grafeno, ¿verdad? Como una tecnología, ¿verdad? Y que para nosotros también
el estudio de los campos electromagnéticos a nivel micro y nano, porque de hecho que cuando hablamos de corriente eléctrica explicamos ya conceptos, ¿verdad?, relacionados. También la clase anterior donde estamos hablando de superconductividad. Entonces, todos estos fenómenos nosotros también tenemos que comprender los campos electromagnéticos a nivel de los nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces los fenómenos a nivel nanométricos son bastante diferentes, ¿verdad?, a los fenómenos que se tienen a una escala visible, ¿sí? Entonces, esas propiedades hacen justamente despegar toda la nanotecnología, en particular la nanoelectrónica, ¿verdad?, que es lo que nosotros más bien vamos a estar enfocados, ¿verdad?, cuando como ingeniero del área de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades tan importantes de este material, ¿verdad? Tiene la posibilidad de hacer autoenfriamiento, ¿sí? Una alta conductividad tanto térmica como eléctrica, ¿sí? Sí, profe. Tiene una alta elasticidad y dureza. Entonces, estas propiedades se utilizan de muchas maneras, ¿sí? Resistencia, fíjense que puede ser 200 veces mayor que el acero. Esto es una propiedad no menor, ¿verdad? Tal es así que había leído que, por ejemplo, justamente empresas como Lamborghini estaba desarrollando un vehículo que le llamaron Terzo Milenio, y ese vehículo justamente tenía capas de grafeno y era capaz de regenerar ciertas rayaduras que se producían en la estructura, justamente basado en las propiedades eléctricas que tiene el grafeno, que están mencionadas acá, ¿verdad? Sí, de que tiene conductividad térmica y a la vez tiene dureza, y se le dio una, como es, fíjense que es una sola estructura de carbono, entonces eso es repetitivo, ¿sí? Entonces, sí, Disculpame la escucho. interrupción. Entonces, prácticamente, así por lo que voy entendiendo, el grafeno es un, no sé si llamarlo compuesto, pero sí un material que es inestable, al decir que tiene alta elasticidad, una conducción altísima de calor, eléctrica. Hablando de propiedades netamente atómicas, estamos hablando que es un material que tiene bastante inestabilidad, sería, profe, o me estoy equivocando en el concepto. No, de hecho que el grafeno hoy en día ya se lo fabrica en estado sólido, ¿verdad? Ah, entiendo, profe. Eh, Al punto que superponiendo capas de grafeno se superponen, ¿verdad? O sea, una Sí, lámina propiamente de grafeno está compuesto por un único átomo de carbono, o sea, átomos de carbono que están en la estructura exactamente como se la presenta aquí, ¿sí? entiendo. Van formando figuras geométricas en general. Lo primero que se tuvieron eran hexágonos y hoy en día inclusive ya se tienen octógonos, o sea, 8 de estos átomos unidos de esta manera, ¿sí? Entiendo, profe. Entonces, dispuestos los carbonos de esa manera, pero también se les pueden añadir impurezas, como vamos a ver, ¿sí? Ah, Para ok, profe. volverlo, ya darles ciertas propiedades de conductividad o mayor o menor conductividad, ¿sí? En Entendido, profe. principio, no estamos hablando que inestable, se trata de un material que está en estado sólido, que actualmente, ¿verdad? El día de mañana pueden aparecer otras técnicas de fabricación, pero se los tiene en forma de nanotubos, también esto que vemos acá, como habíamos dicho, una esfera, y también la forma más conocida, que son láminas de un solo átomo de carbono, ¿verdad? Esas propiedades que están ahí, ¿sí? Eh, Justamente lo estamos mencionando por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y Sí. mi deseo, y como todo ingeniero que ustedes van a hacer, es que ustedes sigan investigando estas tecnologías, ¿verdad? Que son emergentes y que evidentemente nosotros necesitamos conocer para poder trabajar con la electrónica y con las telecomunicaciones que están viniendo, ¿verdad? Con los nuevos dispositivos, ¿verdad? Y que podamos entender cómo funcionan esos dispositivos, podamos
interactuar y, ¿por qué no?, fabricar en el día de mañana, ¿sí? O proveer, vender, todo lo que sea, todo el ciclo de vida de esta clase de productos, ¿sí? Por Entiendo. ahora, vamos a presentar las propiedades sin entrar en la matemática que hay en cada una de ellas y la física, ¿verdad? Solamente vamos a hacer una mención, ¿sí? Algunas cosas vamos a hablar, pero por sobre todas las cosas, dar una primera introducción a la tecnología del grafeno, ¿verdad? Y de los campos electromagnéticos en estados sólidos que se relacionan a ellos, ¿sí? Ahora, respuesta a tu consulta en particular, ¿cómo ocurre cada una de estas propiedades que estamos mencionando acá? Y bueno, eso vamos a dejarlo para que vayan investigando ustedes, ¿sí? Dale, pues. Yo por ahora voy a hacer una introducción a la tecnología para que ustedes puedan ir también tomando conocimiento y bueno, seguir investigando sobre lo mismo, ¿sí? Dale, Por pues, sí. ahora, de hecho que conocer, a veces también nosotros nos perdemos como ingenieros, o sea, como ingenieros tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Entre saber la matemática y la física que hay y también saber aplicar eso, ¿verdad? Y tener presentes nosotros qué es lo que ese componente en realidad puede hacer, ¿sí? Entonces, si alguien te habla, bueno, este es un transistor de grafeno, entonces voy a tener que estar pensando en este tipo de cosas, ¿sí? Probablemente va a ser un dispositivo que tiene buena conductividad térmica y eléctrica, ¿verdad? O sea, tenés que pensar en alguna de estas propiedades, que alguna de estas propiedades, o quizás varias de ellas, van a estar presentes en ese dispositivo que vos tenés ahí, por ejemplo, para trabajar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea también, que nosotros tengamos presentes las propiedades, ¿verdad? Y bueno, después sí, vamos a hacer una demostración más, o vamos a hacer ya una investigación más profunda a nivel de investigación y desarrollo. Obviamente vamos a meternos en la matemática de eso, ¿verdad? Ahí vamos a encontrarnos mucho con la física cuántica, ¿sí? Entendido. Respecto a algunos fenómenos de física cuántica, bueno, en Internet abunda, ¿verdad?, la información sobre eso. Entonces yo les invito a que continúan investigando, ¿sí? Bueno, por ahora entonces decimos que lo que le hace importante al grafeno, ¿verdad?, son las propiedades que se producen a partir de esa estructura, bastante sencilla, pero que desde el punto de vista visual, ¿verdad? Pero que, bueno, fabricarlo no es tampoco tan sencillo, ¿sí? Pero tiene importantes propiedades: autoenfriamiento, alta conductividad térmica y eléctrica, una alta elasticidad de dureza, resistencia, ¿sí? Puede soportar hasta 200 veces la capacidad, la elasticidad ante la ruptura del acero, ¿sí? También soporta radiación ionizante, ¿verdad? Entonces puede ser también utilizado como un aislador de radiación, ¿sí? Y es muy ligero como la fibra de carbono. Ustedes saben, por ejemplo, los autos de Fórmula 1 están hechos con fibra de carbono. Entonces el grafeno también, como le había dicho, tiene también aplicación en dispositivos de muy bajo peso, ¿sí? Otra cosa también es que tiene un menor efecto Joule, o sea, se calienta menos al conducir los electrones, ¿verdad? Y esto más o menos se veía venir cuando se habla de que tiene una alta conductividad térmica y eléctrica, ¿sí? Sí, profe. Bueno, consume entonces menos electricidad que el silicio. Eso también es algo muy importante desde el punto de vista energético. Cuando yo hago un circuito, ¿verdad?, ¿qué energía me está consumiendo eso? Ustedes saben que uno de los grandes problemas de los data centers hoy en día es la cantidad de energía que consumen, ¿verdad? Y cada vez el ser humano utiliza más tecnología de información en nube, ¿verdad? Sí. Entonces, los dispositivos se piensa mucho en la eficiencia energética también. ¿Mm? Entonces, los electrones se comportan en este caso como cuasi partículas sin masa, ¿sí? Desde un punto de vista cuántico se les llama fermiones de Dirac. ¿Mm? Se van a mover a una velocidad constante independientemente de su energía, en este caso aproximadamente a unos 106 metros por segundo, ¿sí? Es una fracción de la velocidad de la luz. Recuerden, la velocidad de la luz, estamos hablando de 300 millones de metros por segundo, ¿sí?
Acá vemos entonces que justamente esta es una propiedad entonces de la conducción, ¿sí? Dentro de las estructuras del grafeno. Bueno, entonces independientemente de la cantidad de energía que le suministremos, van a movilizarse a una velocidad constante, ¿sí? Otra cosa interesante es que es casi transparente, o sea, ya vamos a ver que prácticamente permite 90% del paso de la luz, ¿sí? Entonces es ultra denso, ¿sí? Ni siquiera el átomo del hielo puede atravesarlo, o sea que eso es lo que le hace muy resistente también, porque las partículas de otras sustancias no pueden atravesar el grafeno, ¿sí? Otra cosa interesante es que es como algo muy maleable desde el punto de vista químico, ¿sí? Puede reaccionar químicamente, porque ustedes saben que gran parte de la química es la química del carbono, justamente, por eso se llama química orgánica y es todo un área de la química, ¿sí? Muchísimo el desarrollo, inclusive en el cuerpo humano y en lo que nos rodea, se basa justamente en la química del carbono, ¿sí? En la química orgánica. Y la estructura de grafeno, entonces, se presentan como un material, vamos a decirle, genérico, entre comillas, para hacer un montón de combinaciones químicas. Entonces, ahí también tiene una aplicación importante, ¿sí? Al punto de que al grafeno se lo considera como justamente la revolución industrial 4.0, le llaman por ahí algunos, ¿verdad? Lo cierto es que es un material bastante interesante que tiene, como vemos, múltiples aplicaciones, ¿sí? Para nosotros los ingenieros de telecomunicaciones, acá vemos otras propiedades como que tiene una alta movilidad de portadores, ¿sí? Y que presenta un bajo nivel de ruido. Entonces, esto para nosotros va a ser importante a la hora de desarrollar una serie de dispositivos, como pueden ser osciladores, amplificadores, ¿sí? Inclusive filtros, transitorios, o sea, prácticamente toda una nanoelectrónica con estas propiedades que son diferentes a las que teníamos con el silicio, ¿sí? Sí, profe. Bueno, desde el punto de vista, un poquitito entrando en algunas propiedades físicas, el grafeno presenta un efecto llamado efecto Hall cuántico, ¿sí? ¿Y qué es el efecto Hall cuántico? Entonces, la conductividad perpendicular a la corriente, ¿sí? Toma valores discretos o cuantizados, ¿sí? Entonces, no es que va a ser continuo, sino que va a tener valores discretos, ¿sí? Entonces, eso en el fondo está implicando que la conductividad del grafeno nunca puede ser cero. Su valor mínimo va a depender de la constante de Planck y de la carga del electrón, ¿sí? Entonces, el grafeno nunca puede tener una conductividad que sea cero. Bueno. Y después, obviamente, esta tecnología tiene muchos desafíos que se van buscando superar día a día, ¿sí? Entonces, justamente como acá me dice, ¿sí? Que la conductividad del grafeno nunca puede ser cero. Entonces, ¿qué pasa ahora? Uno de los problemas de los transistores de efecto de campo, ¿sí? Los transistores de efecto de campo se basan sencillamente en que yo aplico un campo eléctrico, ¿verdad? Y entonces, al aplicar un campo eléctrico, se tienen dos puertas, el dreno y el source, ¿sí? Y en el medio está la puerta gate. El campo eléctrico aplicado sobre la puerta gate, ¿verdad? Entonces, vuelve más ancho o menos ancho esa carretera, por así decirlo, de portadores, ¿sí? Es como que yo, para visualizar así el efecto el transistor de efecto de campo, podemos pensar en una avenida que a determinadas horas tiene habilitado 4 carriles y en otro momento tiene 2, ¿sí? Y ¿quién es el que está controlando, verdad?
qué cantidad de carriles hay para los portadores, y es un campo eléctrico aplicado, ¿verdad?, sobre una puerta llamada gate, ¿sí? Ese es el fenómeno. En realidad, el tránsito de efecto de campo, en el fondo, no es más que eso, ¿verdad? Es un campo eléctrico que está aumentando, disminuyendo el tamaño, ¿sí?, de una carretera para los portadores. En este caso pueden ser tanto electrones como huecos, ¿sí? Pero como dice en la lámina anterior, dado que la conductividad de grafeno nunca puede ser cero, entonces un problema que se presentaba, ¿verdad?, es que había conducción incluso si el voltaje de esa puerta, del gate, ¿verdad?, era cero, porque si el voltaje era cero, entonces teóricamente la avenida estaba cerrada y no podía haber conducción. Pero cuando se implementaba eso sobre grafeno, entonces, dado que el grafeno está cuantizada, ¿verdad?, entonces la conductividad, entonces resultaba que sí había una pequeña corriente, ¿sí? Entonces, este era un problema para construir este tipo de dispositivos, ¿sí? Pero se soluciona entonces creando, ¿sí?, ¿sí?, con dos láminas de grafeno y aplicando entonces allí el campo eléctrico, que es el que va a actuar entonces como el que va a dejar o no pasar justamente a otra corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, el transistor de efecto de campo en el fondo no es otra cosa que una avenida controlada por un campo eléctrico. Así podemos visualizarlo a grosso modo y de manera conceptual. Entonces, acá vemos justamente, ¿se acuerdan que en clases anteriores, cuando hablamos de la corriente eléctrica, habíamos hablado de las bandas de energía, ¿sí? Y se recuerdan que había una banda de valencia donde los electrones acá no conducían, pero después se iban hacia la banda de conducción, ¿sí?, donde sí podían moverse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace importante dentro de lo que es el grafeno? Entonces, la banda de valencia y de conducción, ¿sí?, tienen una forma cónica, ¿sí?, y no hay un espacio de banda, ¿sí? La introducción de un campo eléctrico perpendicular a las capas, ¿sí? ¿Sí? Entonces el campo eléctrico perpendicular a las capas va a crear un espacio de banda. Entonces, acá vemos entonces una sola capa de grafeno, ¿sí? Y tiene su banda de valencia y su banda de conducción, ¿sí? Cuando yo tengo las dos capas de grafeno, ¿sí?, entonces puedo introducir un campo eléctrico perpendicular a ambas, ¿sí?, y crear una banda, ¿sí?, un gap, ¿sí?, para la energía entre estos dos puntos, y ahí sí, entonces puedo implementar el transistor de efecto de campo, ¿sí?, y con eso tengo prácticamente, puedo desarrollar un montón de tecnologías basadas en ese principio. Entonces, lo que no era posible con una sola capa de grafeno, ¿verdad?, por tener esta forma cónica, entonces, cuando yo tengo dos capas de grafeno, sí ya puedo implementar, entonces, aplicando un campo eléctrico perpendicular, puedo crear este espacio de banda que me va a permitir, entonces, hacer efectivo entonces el transistor de efecto de campo con grafeno. Entonces, desde un punto de vista físico, el grafeno entonces tiene el potencial para hacer transistores, ¿verdad?, que son capaces de funcionar a velocidad de los terahertz. Ustedes saben que la velocidad de los terahertz no es nada más y nada menos que la velocidad prácticamente de las comunicaciones ópticas, ¿sí? Ustedes saben que con la tecnología 5G, ¿verdad?, y Wi-Fi, la frontera entre lo que es
prácticamente los microondas y las tecnologías ópticas ya comienzan a rozarse, ¿sí? Entonces, esa frontera justamente puede ser implementada por medio de dispositivos basados en grafeno que tienen aplicaciones tanto a nivel nanoelectrónico como óptico, ¿verdad? Pero en el fondo, la óptica no es sino un estudio especializado, ¿sí?, de los campos electromagnéticos a nivel de terahertz. En realidad es eso, ¿verdad? O sea, lo que conocemos como óptica es estudiar los campos electromagnéticos dentro de esta banda de frecuencia que son los terahertz, ¿sí? Entonces, podemos considerar a la óptica como una parte justamente de la del estudio de los campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, y esto se da de manera natural porque como cada vez necesitamos más integración y hay más necesidad de transmitir información y de miniaturizar los componentes, entonces fue investigándose justamente el desarrollo de las tecnologías de grafeno, ¿ok? Bueno, entonces acá podemos ver justamente cómo se puede hacer, ¿verdad? Un transistor, ¿sí? De grafeno, ¿sí? Que tenga doble capa, ¿sí? Acá tenemos un pequeño depósito, ¿sí? El transistor FET va a estar basado en una pequeña partícula de oro, ¿sí? Y acá tenemos en el dreno, ¿sí? Se tiene justamente esta sustancia oro, ¿sí? Después tenemos un aislante basado en óxido de silicio, ¿sí? Y por otro lado, en la parte inferior tenemos la puerta basada en silicio, ¿sí? Y acá tenemos otra puerta, ¿sí? Basado en platino, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que se construye este dispositivo y acá están las dos capas de grafeno que van a ayudar a construir entonces este transistor que puede trabajar a la velocidad de los terahertz. O sea, la velocidad de los terahertz son las bandas de las comunicaciones ópticas, o sea, DWDM y ZPOM. ¿Sí? Entendido, Bueno, profesor. el diodo de grafeno, ¿sí? El diodo de grafeno que estábamos viendo acá, donde está el grafeno, está el silicio, está el oro, ¿sí? Fue fabricado este diodo del tipo Schottky, ¿sí? Hecho con depósito de grafeno en la parte superior de los sustratos de silicio. Por ejemplo, se conoce ya que esto fue desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de California, ¿sí? Ya en el año 2011. Entonces, acá vemos a una persona con el eh, nombre latino, ¿sí? El, justamente para que estemos nosotros, que a veces pensamos que siempre vemos en en las documentaciones y en las investigaciones, muchas veces estamos viendo apellidos de origen anglo o de origen oriental, ¿verdad? Pero no, o sea, todos tenemos la inteligencia como para poder desarrollar y avanzar dentro de este fascinante mundo de la tecnología y la ciencia, ¿verdad? Acá tenemos a esta persona, un nombre y un apellido bien latino, ¿verdad? Que fue uno de los precursores con este tema de los transitores de efecto de campo de grafeno, ¿sí? Entonces, ahí justamente se ve a nivel, estamos hablando de 10 micrómetros, bastante pequeño, ¿sí? Entonces ahí se ven las capas simples de grafeno dentro de este circuito, ¿sí? Este circuito integrado. Y acá se ve entonces lo que actúa como dreno y como fuente, ¿sí? Y acá se ve la estructura de manera justamente transversal. Entonces el grafeno está actuando entonces como
un conductor entre esto que, como vimos, podía ser implementado, por ejemplo, con capas de oro. ¿Sí? Bueno. Ok, después vemos otras implementaciones, ¿sí? Por ejemplo, de un transistor que está trabajando a frecuencia de 300 GHz, que también es bastante alta, ¿eh? Recuérdense que estas bandas de 300 GHz, por ejemplo, están disponibles hoy en día en la tecnología 5G, ¿verdad? Como la frecuencia es muy elevada, entonces las antenas tienen que estar muy cerca ya de las personas, ¿verdad? Porque transmiten muchísima información, pero esas longitudes de onda justamente se atenúan muy rápido, ¿sí? Entonces, esas antenas tienen que estar más próximas a las personas, ¿verdad? Para la tranquilidad a ustedes les digo que todo lo que se habla de la tecnología 5G es puro ignorancia de la gente, ¿verdad? Ustedes saben que realmente nosotros recibimos rayos ultravioleta del sol, que justamente es mucho más fuerte y con más potencia del sol en nuestras casas. O sea, si nuestro cuerpo es capaz de tolerar el sol y nosotros podemos caminar, obviamente no para detenernos tanto tiempo, ¿verdad? En el sol, ¿verdad? Justamente porque por el deterioro de la capa de ozono, pero de manera normal todos los seres humanos pueden vivir 80, 90, 100 años tranquilamente en presencia del sol, ¿sí? De la radiación solar. De igual manera no hay mayores problemas, ¿verdad? Cuando trabajamos en gigahertz, ¿verdad? Siempre que la cantidad de energía, y de hecho que es así, ¿verdad? Porque la cantidad de energía por milímetro cuadrado es muy inferior cuando se utiliza tecnología 5G. Entonces, no hay realmente un problema que se pueda presentar ahí para la salud, ¿sí? Porque hay gente acusando la tecnología celular desde los años 80, ¿verdad? Cuando apareció The Ants, ¿verdad? Y mucha de esa gente ya cumplió 90 años y sigue todavía ahí hablando del tema, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que ellos mismos hace rato que están conviviendo tranquilamente con las tecnologías celulares, ¿verdad? De hecho, que esta frecuencia no es demasiado diferente a lo que ya tenemos hoy en día en 4G LTE, ¿verdad? Un poquitito superior, ¿verdad? En algunos casos, realmente, pero los principios y todos los cuidados que se tienen ya están largamente estudiados, ¿sí? Lo que sí podemos hablar es del avance que se tiene dentro de los dispositivos que son capaces de lograr 300 GHz, por ejemplo, en estado sólido. Y ahí justamente aparece este transistor de grafeno. ¿Mm? Fíjense ahí los componentes que van teniendo, ¿sí? Entonces, es una estructura, ¿sí? Donde está el arseniuro de galio, ¿sí? Arseniuro de galio, pero le supera en gran medida este dispositivo que ha sido desarrollado, ¿sí? Entonces, 300 GHz, y acá vemos la estructura que está teniendo, ¿sí? Y acá tenemos un nanocable que está actuando como puerta, ¿sí? Que está basado en grafeno justamente, ¿sí? Entonces, a las tecnologías normales de arsenuro de galio o fosfuro de indio, entonces este transistor de grafeno le está superando en gran manera, ¿verdad? Bueno, las obleas son justamente los circuitos integrados que se van desarrollando para tanto silicio como grafeno, ¿sí? Y hoy en día se tienen obleas dentro de los 100 milímetros aproximadamente, ¿sí? Esta es una técnica, ¿verdad? La sublimación, el paso, como ustedes saben, del estado gaseoso, ¿verdad? Del estado sólido al estado gaseoso en presencia de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que esta sustancia blanquecina que se utiliza para la eliminación de insectos, ¿verdad?
tengo ahora un pequeño, después me voy a recordar, ¿sí? Esta sustancia blanquecina que se pone generalmente en el ropero tiene esto que se llama sublimación térmica, o sea que en el calor llega a evaporarse, ¿sí? Bueno, un proceso semejante, ¿verdad? Que pasa un estado sólido al gaseoso, que se llama sublimación, entonces se utiliza, ¿sí? Para eliminar el silicio a partir de obleas de carburo de silicio. Entonces, esa fue la metodología. Usar una sublimación térmica, ¿sí? Entonces, el silicio se desprendió del carburo de silicio y se pudo quedar solamente la parte de los carbonos, o sea, una estructura de grafeno. ¿Ok? Entonces, por otro lado, está LED, así como el silicio lo podíamos dopar para que tenga mayor cantidad de portadores del tipo N, negativo o positivo, ¿sí? Tipo P. También con el grafeno existen técnicas para dopar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos habla de que una forma de realizar eso es con una calentar el grafeno en una atmósfera de amoníaco, ¿sí? Entonces el nitrógeno se pega al borde del grafeno convirtiéndolo en un dador de electrones, ¿sí? Con una estructura del tipo N, ¿sí? A temperatura ambiente el grafeno absorbe moléculas receptoras de electrones, entonces se vuelve del tipo P. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos dopar, ¿sí? El tipo N, ¿verdad? Y a temperatura ambiente se puede convertir en el tipo P, ¿sí? Entonces acá veíamos cómo esta estructura, ¿sí? Justamente de amoníaco, ¿verdad? Que es NH3, ¿sí? Sí, bro. Se va a pegar al borde de las estructuras, ¿sí? Fíjense cómo se pega en el borde de las estructuras, como me está diciendo, ¿sí? Y va a convertirlo en un dador de electrones del tipo N, entonces, a este, justamente a esta capa de grafeno, ¿sí? Entonces ahí yo puedo volverlo del tipo N, ¿sí? Y luego a temperatura ambiente el grafeno va a absorber moléculas receptoras y me va a transformar y va a ser del tipo P, ¿ok? Bueno, entonces de esa manera voy viendo algunas formas que se puede construir o se pueden diseñar dispositivos basados en grafeno, ¿sí? Entonces, otra forma que se pudo realizar también es aplicando calor, ¿sí? 130 grados en áreas concretas del óxido de grafeno, ¿sí? Grafeno entonces secó, ¿verdad? Se pudieron construir nanocables, ¿sí? Con una dimensión de hasta 12 nanómetros, ¿sí? Entonces, aquí se tiene el óxido, ¿sí? Entonces, acá tenemos una reacción redox, ¿sí? Donde esto va a actuar como cation, ¿sí? Entonces tenemos un paso de electrones, ¿sí? Entonces, ahí se puede tener por medio del óxido de grafeno, se pudo por medio del calor, ¿sí? Entonces, acá esto fue suministrado en forma de calor, ¿sí? Entonces, de esa manera se pudo obtener también el grafeno. El primer circuito integrado basado en grafeno, ¿sí? Actualmente que fue construido fue por la IBM, ¿sí? Funciona a 10 GHz, ¿sí? Y trabaja hasta 125 grados, ¿sí? Fíjense que es una temperatura bastante alta. Ustedes saben, no sé, pero quizás que, por ejemplo, cuando ustedes entran en un centro de datos, generalmente hay grandes sistemas de refrigeración que lo hace trabajar a 25 grados, ¿sí? O sea, justamente como decía al principio de nuestra clase, uno de los desafíos para los centros de datos, para hacer toda la computación en nube, es la refrigeración, porque se gasta mucho, ¿verdad?
y esos sistemas de refrigeración producen gases invernaderos, ¿verdad? Y el efecto invernadero, entonces, es el que es nocivo para el ambiente. Entonces, esta tecnología del grafeno es una tecnología ecológica que nos va a permitir, nos está permitiendo trabajar a más alta temperatura, ¿sí? Y todavía con muy alta velocidad. Estamos en el orden de los 10 GHz, ¿sí? Entonces, recuérdense, por ejemplo, que la tecnología celular hoy en día, nuestro país, se está utilizando la banda, por ejemplo, en 4G está 2100. en 1700 y 2100, que sería 2.1 GHz y 1.7, ¿sí? La mayoría de las comunicaciones en Paraguay todavía están todos por debajo de los 10 GHz, o sea, en todos los dispositivos que tenemos en Paraguay hoy en día, a no ser justamente los que son de los ópticos, que están, sí, en el orden de los terahertz. Pero ahí vemos que también los circuitos de grafeno también me sirven para trabajar con circuitos ópticos, ¿sí? Acá estamos viendo una implementación de un circuito que trabaja en 10 GHz y hasta 125 grados Celsius, o sea, tolera bastante bien la temperatura. Acá me muestra entonces cómo es que está actuando, ¿sí? Entonces tengo una onda de radiofrecuencia, ¿sí? Acá tengo las puertas, la puerta 1, ¿sí? La puerta 2, la puerta 3. Este es justamente el gate bias que trabaja en corriente directa, ¿sí? Acá actúan como dos inductores y esto sería un mezclador, ¿sí? Un circuito justamente mezclador, ¿sí? Y ahí vemos las frecuencias que se van teniendo, ¿sí? Por el mezclador y puedo alcanzar inclusive los 7.8 GHz por la suma, ¿sí? De la frecuencia en RF, ¿sí? Y la frecuencia intermedia que se puede introducir. ¿Ok? También vemos acá una aplicación dentro de lo que es un modulador óptico de grafeno, ¿sí? Donde ahí podemos ver en la parte, ¿sí? Entonces acá estamos hablando ya justamente en el orden de los terahercios, ¿sí? Se coloca en la parte superior una guía onda de silicio, ¿verdad? Que es azul, ¿sí? Ustedes saben que la fibra de vidrio está basada en silicato, en silicio, ¿sí? Las señales eléctricas se envían desde el lado del grafeno para alterar la cantidad de fotones que absorbe el grafeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, nuevamente un campo eléctrico, ¿sí? Se está enviando desde el lado del grafeno, que sería esta estructura que está así, para alterar la cantidad de fotones que está absorbiendo justamente el grafeno propiamente dicho, ¿sí? Y de esa manera entonces puede actuar acá como un modulador, ¿sí? ¿Sí? Para la cantidad de luz, ¿sí? Sí, por favor. Que se puede manejar, en este caso, el grafeno está siendo utilizado como un modulador óptico. Modulador óptico, entonces acá entra la señal en forma eléctrica, ¿sí? Entonces se altera la cantidad de luz que se absorbe en este grafeno. Entonces ahí justamente nuevamente vemos cómo esta estructura generalmente es basada en oro y acá está el grafeno, ¿sí? Y me permite entonces tener, ¿sí? Un modulador de la cantidad de luz, ¿sí? A través del grafeno. Por eso se le llama modulador óptico de grafeno. Profe, hablando de moduladores ópticos, estaríamos hablando de un transceiver, por ejemplo, dentro de lo que sería Claro, la claro, velocidad. señor, así mismo. O Ok, sea, profe. los transceivers que nosotros normalmente ponemos en cualquier LAN óptica, ¿verdad? Hoy en día son muy comunes ya las LAN ópticas. Sí, profe. Sí, tienen moduladores ópticos, ¿verdad? Generalmente las tecnologías que se utilizan ahí son los moduladores de modulación directa, se llama eso, ¿sí? Y después está lo que se llama la electroabsorción, ¿verdad? Después está una tecnología, ¿verdad? Que se llama Mark Sender, ¿verdad? Y ahora vemos
que también el grafeno puede ser utilizado para eso que estás hablando, ¿verdad? Su aplicación directa sería un transceiver, ¿verdad? Que nosotros podemos hacerlo funcionar con grafeno. Basado Entiendo. en el principio de funcionamiento de esa estructura que tenemos aquí. Eso, Así es. profe, a modo de curiosidad, ¿verdad? No sé si te interrumpo con el avance, ¿verdad? Pero a modo de curiosidad, profe, al hablar de, por ejemplo, como estabas mencionando hace rato, que como moduladores ya se estaría ya utilizando, digamos que dentro del rango de la tecnología WDM, esas ya existiría hardware, ponerle con este tipo no sé si llamarlo solución o componente, ¿verdad? Hablando netamente de lo que es la transmisión de fibra óptica, o es todo muy en laboratorio o simulaciones todavía hasta el momento. Por ejemplo, hablando particularmente del tema de los transceivers. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Por una cuestión, ¿verdad? Sí, profe. Eh, obviamente, acá en Latinoamérica no siempre llega toda la tecnología que ya están en otros lugares haciéndose, ¿verdad? Claro, profe, claro, claro. Eh, yo hace poco había leído, por ejemplo, que tanto Google como Amazon Web Service, escuchaste, Google Cloud, que son servicios de grandes centros de datos justamente que hay, Sí, ¿verdad? profe. Que son seguramente ya habrás escuchado alguna vez, ¿verdad? Ellos ya La- tienen dentro de sus centros de datos, tienen ya tecnología basada en grafeno y ordenadores cuánticos, ¿verdad? Las dos cosas. Entiendo, profe. Obviamente eso de a poco va a ir llegando, ¿verdad? Como puede ser que no también, o sea, el día de mañana vos agarrar, entrar, buscas y resulta que algunos dispositivos comerciales ya están teniéndolo hoy en día, dispositivos de grafeno, porque es una tecnología, eso que decís que a veces que tiene que pasar mucho tiempo, eso es muy, muy relativo, ¿verdad? Claro, profe. Eh, te da la vuelta y alguien está comercializando ya eso. Inclusive, como te digo, no hice una investigación comercial de los dispositivos actualmente, pero no sería nada raro que tengamos eso ya en algún dispositivo comercial, inclusive en el mercado, ¿verdad? Entendido, profe. Por eso no me animo a decir, porque por mi experiencia te digo que te da la vuelta y están ahí ya, ¿entendés? Por Claro, eso profe. justamente estamos tratando de estudiar estas tecnologías, porque muchas veces lo que damos en la facultad, a veces nos perdemos cuando salimos a la vida laboral y resulta que nunca nadie nos dio por lo menos una introducción a lo que se nos presenta, ¿verdad? Y ya Totalmente, tengo que profe. trabajar nomás ya, y justamente para evitar eso, o para que nosotros mismos podamos ser líderes en el cambio de la tecnología. Fíjense que si hablamos de grafeno, estamos hablando de una tecnología que ahorra electricidad, que a la vez consume menos calor, o sea, dos factores críticos para el desarrollo de la tecnología. El grafeno los maneja muy bien. Total. Entonces, más bien nuestra preocupación sería, a la pucha, si es así, entonces tratemos de comprar hardware que utilice por lo menos alguna parte de grafeno, ¿verdad? O sea, nosotros que tenemos conciencia ya de esto, entonces seamos motores del cambio para introducir esto en el lugar donde nos toque trabajar, ¿verdad? Y tratar de difundir la tecnología y bueno, porque es evidentemente más amigable con el ambiente y también nos ahorra mucho dinero, porque si tenemos que gastar menos en refrigeración y también conduce mejor, entonces es una tecnología mejor a lo que tenemos ahora, sin Claro, lugar a profe. dudas. Claro, claro. Gracias, profe. Gracias. Sí, así es. Acá inclusive me está hablando de una puerta lógica óptica que se llama CNOT, ¿sí? También es una puerta cuántica en realidad, ¿sí? Eh, ustedes pueden ver, sí, puertas cuánticas en internet, en YouTube, ahí para poder adentrarse también dentro de ese mundo, ¿sí? Bueno, inclusive acá tenemos un oscilador de anillo que es una forma de trabajar justamente ya en DWM por una implementación cuántica, ¿sí? Eh, está todo mezclado hoy en día, ya las tecnologías están
muy integradas ya hoy en día, ¿sí? Sí, profe. Y también a nivel, vamos a decirle, dispositivos para el cliente final, ¿verdad? También, obviamente, eso, el grafeno, justamente en Corea del Sur, ahí tenemos a un investigador, ¿sí? Que consiguió entonces añadir un adhesivo, ¿sí? De lámina de cobre y disolver el cobre y obtener grafeno, ¿sí? Sí, profe. Entonces, acá vemos cómo justamente al hacer una disolución en cobre, logró entonces obtener el grafeno sobre ese sustrato, ¿sí? Esto permite el 90% del paso de la luz, ¿sí? La aplicación directa de esto son las primeras pantallas touch, ¿verdad? Que se basan en grafeno. Y como ustedes saben, uno de los grandes gigantes de la tecnología Corea del Sur es ante Samsung. Y Samsung entonces tiene ya justamente pantallas touch que se basan en grafeno. ¿Mm? Ya, Bueno, y como le había dicho al principio de la presentación, ya no solamente hay estructuras de tipo de 6 átomos, sino que inclusive se tienen ya estructuras del tipo octogonal que por medio de ordenadores ya se sabe que físicamente existe la posibilidad de que estén existiendo eso, ¿sí? Acá está, vemos las dimensiones, ¿verdad? En Armstrong, ¿sí? Que son 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Entonces, esas son las dimensiones donde se producen esto, ¿verdad? A nivel, evidentemente, microscópico. ¿Mm? Bueno, hasta ahí entonces esta introducción a la tecnología de estado sólido del grafeno, ¿sí? Y cómo se vinculan los campos eléctricos, en particular en el transistor de efecto de campo, y su aplicación directa ya en tecnología de gigahertz y terahertz, ¿verdad? Y con eso prácticamente estamos barriendo toda la tecnología existente. Cuando hablamos de gigahertz, hablamos de todas las telecomunicaciones satelitales, toda la tecnología celular, incluyendo 5G. Y cuando hablamos de terahertz, hablamos de todas las tecnologías ópticas. Estamos hablando de GPON, de DWDM y todas las tecnologías ópticas en general. Bueno, entonces, con esto entonces terminamos las clases de campos y ondas electromagnéticas y algunas consultas sobre esta tecnología naturalmente podrían caer dentro del examen final, ¿sí? Así que les pido que repasen lo que dimos en el día de hoy y bueno, les deseo un buen resto de jornada, ¿sí? Si no hay alguna otra consulta. muy agradecido, profe. Gracias por el tiempo y por sobre todo también la dedicación y en los materiales que nos presentaste siempre, ¿verdad? De mi parte, nada más. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por tu ayuda y bueno, nos introducimos al trabajo, ahora. La verdad hay mucho todavía para investigar y conocer dentro de nuestra área de telecomunicaciones. No, y fue una gran verdad la que apuntaste, profe, que muchas veces uno sale y se queda con las bases o la parte teórica de lo que te enseñan en las generalidades de la facultad y en el campo laboral encuentra ciertas cosas así como estas, ¿verdad? Pues, tecnologías actuales que uno no tiene ya la dimensión de cómo, para qué y por qué se aplican, ¿no? Por qué están en pleno auge y cosas así. O sea, la verdad que es muy importante. Ok, gracias, Dale. y deseo éxito siempre en tu vida laboral, profesional, ¿sí? Gracias, Personal, profe. ¿eh? Ok, saludo a todos y bueno, les deseo entonces, si hay alguien más que está escuchando la presentación, entonces, buen resto de jornada y de semana, ¿eh? Hasta Igual, luego. un abrazo, gracias. Chao, chao.